El Partido Demócrata y el Partido Republicano son las dos principales fuerzas políticas en Estados Unidos, pero no los únicos. Y si bien hay otros partidos políticos en el país de la democracia, estos tienen poca popularidad y escasa representación, y por supuesto poca difusión mediática. Y aunque el Partido Demócrata y el Partido Republicano comparten el objetivo general de promover el bienestar de la nación, existen diferencias significativas en sus enfoques y posturas en relación a diversos temas. Basta con revisar los debates entre Hillary Clinton y Donald Trump o entre Biden y Trump para darse cuenta de lo que presumen y de lo que cojean. Okay. Las elecciones presidenciales en Estados Unidos son un proceso complejo y bien definido que involucra múltiples etapas. Sepan que, por ejemplo, antes de las elecciones generales, cada partido lleva a cabo un proceso de selección interna conocido como primarias, el cual es un show que se retransmite por televisión y las redes sociales. Los debates en las primarias son curiosos porque dos o más candidatos de un mismo partido, que se suponen tienen los mismos ideales, se pelean para ganarse el puesto para representar a su partido en las elecciones generales. Así, por ejemplo, fueron muy sonados los debates entre Barack Obama y Hillary Clinton allá por el 2008. Finalmente, Obama le ganó a Clinton en las primarias del Partido Demócrata y luego, cuando este llegó a la presidencia, Obama le regaló a Hillary el puesto de secretaria de Estado de Estados Unidos, desde donde llevó a cabo una política internacional muy agresiva, aunque intentasen en los primeros días de su gestión mostrar una cara de paz, como cuando con el ministro de Exteriores ruso presionaron el botón de reseteo entre bromas, risas y abrazos. Muy sonado en ese cargo es el famoso vinimos, vimos y él murió, palabras que pronunció nada más saberse que habían matado al líder libio Muammar Gaddafi tras la intervención de la OTAN, y ella lo disfrutó a carcajadas durante una entrevista. We came, we saw, he died. Pero bueno, volviendo al tema de hoy, sepan que las elecciones en Estados Unidos son un show mundial que empieza en las primarias con candidatos de un mismo partido peleándose el puesto para representar a su partido, y una vez elegidos en las primarias viene la segunda parte del show. El candidato del Partido Demócrata y el del Partido Republicano empiezan debates antes de las elecciones, que como todo buen show es seguido no solo en Estados Unidos sino en todo el mundo. Pan y circo, diría mi tío el romano. Saber quién será elegido el próximo presidente de Estados Unidos a finales del 2024 es una incógnita que muchos ya intentan vaticinar, pues en estos momentos Joe Biden pierde popularidad y Donald Trump tiene más problemas judiciales que Al Capone, lo que en teoría le podría complicar hacer una buena campaña para relanzarse a la presidencia. Pero en medio de este caos político en Estados Unidos hay un nombre poco conocido a nivel mundial que empezamos a oír más desde hace unos días, aunque en realidad es muy conocido en Estados Unidos: Ron DeSantis. Ron DeSantis es el actual gobernador del estado de Florida y ya ha lanzado su candidatura a las primarias del Partido Republicano, con el fin de lograr la nominación y optar así a la presidencia de Estados Unidos. Para algunos, que lo definen como Ron de Satán, es un malhechor. Para otros es Ron DeSantis, un juego de palabras que se usó como cuando gobernador comenzó a relajar las restricciones impuestas por el COVID-19 en Florida para lograr un rápido crecimiento económico, una medida que al parecer causó más muertes en el estado. Y para otros, ya con un tinte más conspiranoico, es Ron DeSantis. Es decir, lo acusan de ser un plantado del llamado Estado Profundo o las cloacas del Estado. Y ahora que hay dos gallos de pelea en el corral del Partido Republicano al enfrentarse a Donald Trump por la nominación, recibirá, como todos los candidatos, ataques desde su propio partido. Pues como dije, las primarias son un show donde candidatos de un mismo partido sacan los trapos sucios al sol para ganarse la representación del partido en las elecciones presidenciales. DeSantis se ha visto apoyado por sus simpatizantes después de lo que muchos han visto como una victoria histórica en la reciente reelección como gobernador de Florida, y con una gran mayoría del Partido Republicano. Este joven político de 44 años, desde la gobernación de Florida, ha impulsado una agenda conservadora. Hace unos días lanzó su campaña a la presidencia de forma controvertida en Twitter, en medio de problemas técnicos, a pesar de contar directamente con el apoyo del dueño de la red del pajarito azul, el magnate Elon Musk, que anda en una revolución global sobre la libertad de expresión, ya bastante azotada en el país de las libertades.
Soy Gabriel Bulgakov y en esta ocasión vamos a hablarles de un político que está en boca de muchos y que tiene muchas papeletas para convertirse en el próximo presidente de Estados Unidos. Sepan que este personaje es capaz de engañar a indocumentados para hacerlos subir a un avión con falsas promesas de bienestar y trabajo y enviarlos a otros estados para quitarse un problema de encima. Les explicaré quién es Ron DeSantis, para algunos paradigma del buen gobierno y para otros un hijo de ustedes ya saben quién. Les hablaré de su trayectoria, de sus controvertidos proyectos de ley y por qué debería infundir pánico entre los latinos de Estados Unidos. Asimismo les explicaremos en detalle cómo es la contienda electoral en Estados Unidos, que muchas veces vemos en las noticias y en el cine, pero que muchas veces no nos queda del todo claro. Pónganse cómodos porque este video va a levantar ampollas y generar muchos comentarios. Así que sin más introducción, empecemos. Para empezar, quiero explicar muy brevemente cómo se elige al presidente en Estados Unidos. Como dije al inicio del video, antes de las elecciones generales, cada uno de los dos grandes partidos llevan a cabo un proceso de selección interna conocido como primarias, durante las cuales, y después de varios debates entre candidatos del mismo partido, los votantes registrados en cada formación política eligen a través de votaciones a los delegados de la Convención Nacional de su partido, donde finalmente eligen a su candidato a presidente y vicepresidente. Suena a ensalada rusa y en realidad así lo es. Pero así más o menos se resume el proceso de primarias. Para las elecciones presidenciales del 2024, este proceso de primarias comenzará dentro de medio año. Es decir, estimados amigos, en medio año empezará el verdadero show. Después de las convenciones, los candidatos presidenciales de cada partido comienzan oficialmente sus campañas. Durante este periodo, los candidatos realizan mítines, discursos, debates y se involucran en actividades de recaudación de fondos para promover su plataforma y ganar el apoyo de los votantes. Los medios de comunicación juegan un papel crucial en la cobertura de la campaña electoral, proporcionando información o desinformación a los ciudadanos sobre los candidatos y sus propuestas. Y claro, las redes sociales también cumplen un rol significativo en este proceso. Y aquí viene lo más interesante, o mejor dicho, lo más controvertido. En Estados Unidos, el presidente de la nación no es elegido por recibir la mayor cantidad de votos de las personas que ejercieron su derecho, sino que es elegido a través del sistema del colegio electoral, integrado por 538 electores. Es por eso que un candidato necesita obtener al menos 270 votos electorales para ganar la presidencia, es decir, la mitad más uno como mínimo. Seguro que a más de uno el asunto no le ha quedado claro, por eso mejor pongamos un ejemplo. Una de las últimas elecciones más controvertidas e inesperadas ocurrió en el 2016, cuando todas las encuestas, hasta en mi peluquería, daban por ganador a Hillary Clinton. Y es que en realidad en el 2016 Hillary Clinton le ganó a Trump, pero en el voto popular. Hillary obtuvo casi 66 millones de votos por los casi 63 millones de votos obtenidos por Trump. Es decir, Hillary obtuvo 3 millones más de votos populares que Trump. En cualquier país democrático normal, Hillary hubiese ganado la presidencia, pero en Estados Unidos no se gana por voto popular, sino, como decía, por los votos electorales, que son 538 y hay que obtener 270 al menos. ¿Qué es eso del voto electoral? Bueno, como saben, Estados Unidos está compuesto por 50 estados con diferente clima, economía y, por supuesto, con diferente población. California, al ser el estado más poblado, cuenta con 55 votos electorales, seguido por Texas con 38 votos electorales. Pero hay estados menos poblados como Nuevo México que solo cuentan con 5 votos electorales. Es por eso que en las elecciones se habla siempre de los estados clave, que son los que más votos electorales tienen, como California, Texas o Florida. Aunque si las elecciones están apretadas, un estado con 3 o 5 votos electorales puede marcar la diferencia. En el 2016, pese a que Donald Trump tuvo 3 millones menos de votos populares, Trump obtuvo la arrolladora suma de 306 votos electorales por los 232 de Hillary. Y es que el candidato que gana en X estado, sin importar que el porcentaje sea mínimo, se lleva todos los votos electorales con los que cuenta el estado.
En el 2016, Hillary ganó los 55 votos electorales que da el estado de California, al obtener 8.753.788 votos, y Trump solo la mitad, como 4 millones de votos menos. Pero en Florida, Trump se llevó los 29 votos electorales, pese a que la diferencia de votos populares fue de unos 100.000. Eso explica por qué Hillary Clinton perdió pese a que obtuvo más votos populares. No en vano, muchos alrededor del mundo creen que el sistema electoral de Estados Unidos es obsoleto e injusto, porque el presidente es elegido por un colegio electoral y no por el voto popular. Pese a todo, ellos nos enseñan lo que es democracia, por las buenas o por las malas. Como dato curioso, sepan que la elección general se lleva a cabo tradicionalmente el martes después del primer lunes de noviembre, en un proceso conocido como Election Day, en el cual los ciudadanos estadounidenses acuden a las urnas. Puede ocurrir que no se conozca el nombre del ganador en la noche electoral, como ocurrió la última vez, cuando había varios estados donde no estaba clara la victoria de Trump o de Biden, y pasaron semanas entre alegaciones y recuentos que incluso llegaron a los tribunales, hasta que se concedió el triunfo al actual mandatario Joe Biden. Sonado también fue el caso de la elección del 2000, cuando la contienda entre el candidato demócrata Al Gore y el candidato republicano George Bush terminó en controversia sobre quién había ganado los 25 votos electorales de Florida y por tanto la presidencia. El recuento voto a voto y los fallos en las máquinas de troquelado supusieron un descrédito para el sistema electoral del país que reparte democracia por todo el mundo. Aunque finalmente Al Gore tiró la toalla y reconoció el triunfo democrático de Bush, que posteriormente se dedicó a llevar democracia a Irak, Afganistán y otros lares del globo terráqueo. Aunque en las horas siguientes al Election Day se sabe, al menos en teoría, quién será el próximo presidente de Estados Unidos, formalmente el proceso de elección no acaba ahí. Y es que en la boleta electoral, como decía, los votantes eligen indirectamente, muchos sin saberlo y sin entender bien su sistema electoral. Los votantes en realidad están eligiendo a los electores designados por los partidos políticos de su estado, que se comprometen a apoyar al candidato de su partido. Y así, el segundo miércoles de diciembre, después de las elecciones, los electores seleccionados en cada estado se reúnen en sus respectivos estados para emitir oficialmente sus votos electorales por el candidato al partido que representan, aunque no siempre lo hacen. La gente los llama electores infieles. En el 2016, 7 electores, 5 demócratas y 2 republicanos, rompieron sus promesas de votar por el nominado de su partido. Pese a esto, los resultados finales no variaron. Luego, el 6 de enero siguiente, el Congreso se reúne en una sesión conjunta para contar y certificar los votos electorales enviados por los electores del colegio electoral. Una vez que los votos electorales son contados, se declara oficialmente al ganador de la elección presidencial. El 20 de enero, en una ceremonia conocida como la investidura presidencial, el presidente electo hace juramento en la escalinata del Capitolio en Washington y asume oficialmente el cargo de presidente de los Estados Unidos de América. De cara a las próximas elecciones, ya conocemos a Donald Trump y a Joe Biden, y aunque hay otros candidatos como Nikki Haley, ex gobernadora de Carolina del Sur y ex embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas durante el gobierno de Trump, lo cierto es que la persona que se muestra como el mayor rival de Trump para ganar las primarias del Partido Republicano y enfrentarse a Biden es Ron DeSantis. Lo curioso es que DeSantis está detrás de Trump en las encuestas de las primarias republicanas. Pero esas mismas encuestas dicen que si DeSantis se enfrenta a Biden en las presidenciales, sería el ganador. Y eso no sería una sorpresa, la verdad. La administración Biden a estas alturas es considerada por muchos como una de las peores etapas presidenciales de Estados Unidos en los últimos años. Los pésimos datos de popularidad lo dicen todo. Biden debería hacer una super maniobra política para que la gente vuelva a confiar en él, como terminar la guerra en Ucrania, por ejemplo. En todo caso, hay que tener en cuenta a otros precandidatos demócratas que compiten con el abuelo Joe, como Robert Kennedy Jr., sobrino del expresidente John Kennedy, o Marianne Williamson, autora de autoayuda y ex asesora espiritual de Oprah Winfrey. Dicho lo dicho, conozcamos ahora a ese gran favorito de las encuestas.
Ron DeSantis, de 44 años, nació en Jacksonville. Su madre era enfermera y su padre instalaba dispositivos para televisión, ambos descendientes de italianos. Introvertido, inteligente, poco sociable, egoísta, arrogante, astuto, amante de los libros y talentoso jugador de béisbol, se graduó con honores en la Universidad de Yale y fue a la Facultad de Derecho de Harvard, antes de enrolarse en la Armada. Como miembro del Cuerpo de Abogados Generales, estuvo estacionado en la bahía de Guantánamo y luego enviado a Irak, donde se desempeñó como asesor legal de los SEAL durante el aumento de tropas del 2007. Ante este currículum queda claro que algo de democracia estadounidense debe saber. En el 2010, DeSantis dejó el servicio militar activo y se instaló cerca de su natal Jacksonville, donde trabajó como abogado y se casó con Casey Black, una presentadora de televisión local. Se postuló para el Congreso en el 2012, ganó su distrito en el área de Orlando y se convirtió en miembro fundador del Freedom Caucus, de extrema derecha. Como muchos conservadores en el Congreso, en ese momento impulsó cambios en el programa de salud Medicare y también impulsó cambios en el Seguro Social, incluida una medida que habría elevado la edad de jubilación a los 70 años, que finalmente no se aprobó. Como dato de impacto les dejo un rifirrafe de DeSantis con Disney, con lo que queda claro su carácter y sus valores. Sepan que los jefes de Disney, que es la compañía empleadora privada más grande de Florida con cerca de 75,000 empleados, los jefes de Disney criticaron en marzo del 2022 el proyecto de ley de DeSantis sobre los derechos de los padres en la educación, que prohíbe la discusión en las aulas de Florida sobre orientación sexual e identidad de género para los más pequeños, y que fue ampliada recientemente hasta el grado 12. Con esto, DeSantis no hizo más que ganar puntos de parte de los conservadores. Disney, por criticar esta política, recibió una demanda por parte de conocidos del gobernador que buscaban anular las protecciones que Disney se había otorgado a sí misma antes de la llegada de DeSantis. Y así, en febrero de este año, se puso fin a la capacidad de Disney de autogobernar su complejo de diversiones como si fuera un condado. Mientras tanto, la empresa del ratón canceló los planes para un campus de $1.000 millones en Florida, que habría creado 2.000 puestos de trabajo. Esta disputa entre la gobernación de Florida y Disney acabará en los tribunales y puede ser un lastre para DeSantis en un momento de incertidumbre económica en el país debido a la inflación, a la quiebra de bancos y la subida de tipos de interés, que hace que muchos tengan problemas para pagar sus préstamos. Y si Disney despide trabajadores y hace una campaña mediática echándole la culpa de todo a DeSantis, este joven político, candidato a la presidencia, podría perder puntos a nivel nacional. Un tema de gran importancia en un país lleno de migrantes es el tema de la migración. Seguramente muchos de ustedes son o tienen familia en Estados Unidos que podrían verse afectadas si DeSantis llega al máximo poder. Y es que durante años DeSantis ha criticado las políticas de inmigración de Estados Unidos y a los solicitantes de asilo recién llegados. DeSantis ya ha declarado un estado de emergencia relacionado con la inmigración en Florida, que ha experimentado un aumento de inmigrantes provenientes de Cuba y Haití que intentan llegar a la costa del estado en barcos. En Florida también se han asentado muchos venezolanos y toda esta migración es un tema que no soporta el actual gobernador de Florida, que recuerdo es hijo de familia de inmigrantes italianos. Ante esta situación migratoria, DeSantis estableció un programa de transporte de migrantes dentro de Estados Unidos. En concreto, envía migrantes en avión u otro medio de transporte desde Florida a otros estados más al norte. Los estados que reciben estos migrantes dicen que son los estados del sur los que deben luchar contra la migración ilegal. Pero DeSantis alega que cada estado en Estados Unidos debería compartir las cargas del problema migratorio. Atentos a la siguiente historia de impacto. En septiembre del año pasado, personas que trabajaban en nombre de DeSantis en Texas convencieron a 49 migrantes solicitantes de asilo oriundos de Venezuela para abordar 2 aviones y se les dijo que a su llegada encontrarían vivienda, trabajo y ayuda con el proceso de inmigración. Los aviones salieron desde el caluroso San Antonio al fresco Martha's Vineyard en Massachusetts, al norte del país. Una vez allí quedaron a su suerte y grupos religiosos, al enterarse, se movilizaron para ofrecerles alojamiento y comida.
Este controvertido acto llamó la atención y empujó a DeSantis al centro del debate nacional sobre la inmigración, al quitarse de encima a los migrantes que llegan donde él gobierna y enviarlos mediante engaños a otros estados del país con menos migrantes. Esto le valió el potencial apoyo de los conservadores para el 2024, mientras recibía una condena generalizada de los grupos de defensa de los inmigrantes. En ese sentido, sepan que el proyecto de ley del Senado 1718, que entrará en vigor el 1 de julio, tiene en vilo a miles de familias mixtas y migrantes indocumentados. El proyecto hará que el uso del E-Verify, sitio web que permite a las empresas ver si los empleados tienen permiso legal para trabajar en Estados Unidos, sea obligatorio para cualquier empleador con 25 o más empleados, e impone sanciones a aquellos que emplean a extranjeros ilegales. Es decir, si una empresa tiene más de 25 empleados, debe revisar el permiso de trabajo, con lo que se tendrá un mayor control de los ilegales. Bajo la nueva ley, una persona que transporta a Florida a alguien que sabe o debería saber que es un inmigrante que no ha sido inspeccionado por las autoridades, podría ser acusado de un delito grave por tráfico de personas. Además, esta ley prohíbe que los gobiernos locales emitan tarjetas de identificación a extranjeros ilegales, invalidan las tarjetas de identificación emitidas a extranjeros ilegales en otros estados y exige que los hospitales recopilen y presenten datos sobre los costos de brindar atención médica a extranjeros ilegales. Muchos ven estas acciones como una visión de lo que DeSantis podría hacer si llega a la Casa Blanca. Como en todo, a algunos les parecen medidas fantásticas, mientras otros lo ven con horror, especialmente los migrantes. Ya me dirán ustedes qué piensan al respecto. DeSantis, en medio de la pandemia, respaldó las vacunas contra el COVID-19 y celebró que los residentes de Florida fueran vacunados rápidamente. Sin embargo, a finales del año pasado reunió un gran jurado estatal para investigar a los fabricantes de vacunas por potencialmente engañar a los floridanos. Este político impulsa temas que son muy controvertidos, pero los cuales tienen el apoyo de gran parte de la base republicana. Su política de levantar las restricciones relacionadas con el COVID-19 y el no uso obligatorio de mascarillas le valió, por ejemplo, el apoyo de los empresarios. Sepan que DeSantis tropezó por una declaración geopolítica en la que describió la invasión de Rusia a Ucrania como una disputa territorial, algo que le valió críticas y luego dijo que se le había malentendido. Sin embargo, es sabido que tanto Trump como él, los dos mayores representantes del Partido Republicano, no apoyan que Estados Unidos se involucre más en lo que pasa en Europa y quieren lograr la paz. El año pasado, Trump instó a DeSantis a no postularse para presidente y amenazó con revelar información sobre él si se postulaba. Mientras tanto, DeSantis, quien en gran medida se ha enmarcado a sí mismo como hace Estados Unidos grande de nuevo, sin desorden, no se ha dejado amedrentar por el magnate y expresidente, que ahora mismo se encuentra envuelto en escándalos legales, y también le ha devuelto las críticas. Falta un medio año para las primarias y más de un año para las elecciones presidenciales en Estados Unidos, pero la pelea ya ha comenzado. ¿Y ustedes creen que DeSantis podría destronar a Trump en esa carrera? ¿Qué opinan si llega a convertirse en el próximo presidente de Estados Unidos? Los leo en los comentarios. Hasta la próxima.